La sesión de hoy, que inicia el programa de seminarios del segundo cuatrimestre de este curso, corre a cargo de Juan Antonio Cruz Parcero. Él ha sido casi un filósofo de la cantera de Alicante, es un filósofo de la cantera de Alicante, investigador a tiempo completo en el Instituto de Filosóficas de la UNAM en México, y ahora, durante este trimestre, para suerte suya, de la Pompeu Fabra, digo, profesor visitante en la Universidad Pompeu Fabra durante este primer trimestre del 2009. Aprovechando que estaba en Barcelona, le escribí hace un tiempo para invitarle a venir a Girona, donde, a pesar de que como invitado no había estado nunca, tiene unos cuantos amigos y estamos muy contentos por ello, de que haya venido. El tema de hoy, el lenguaje de los derechos, es en buena parte el tema de su último libro, del mismo título, publicado en la editorial TOT hace un par de años, ¿verdad?, que es este. Pero el tema de los derechos, no del lenguaje de los derechos, sino de los derechos y del derecho subjetivo, es un tema de largo alcance en la investigación de Juan Antonio, puesto que al concepto de derecho subjetivo, más o menos con este título, dedicó su tesis doctoral hace ya unos añitos, que creo se publicó en Fontamara, ¿puede ser? En el 99. Así que ya viene de tiempo trabajando sobre los derechos, sobre el derecho subjetivo, ahora sobre el lenguaje de los derechos, y que siga, porque nos divertimos bastante y aprendemos bastante leyéndolo en estos años. Nada más, muchas gracias por venir, Juan Antonio, es todo tuyo. Pues muchas gracias, Jordi. La verdad es que es un gran placer estar aquí con ustedes y recibir la invitación de Jordi y visitar esta ciudad que es realmente muy bonita, y con amigos se come y se disfruta mejor por aquí. Bueno, pues voy, sin más agradecimientos que agradecerles a ustedes también su asistencia. Voy a comenzar a leer un texto que es un poco largo para darle lectura, pero bueno, trataré de irme lo más rápido que pueda. Hace 2 años apareció mi libro El lenguaje de los derechos, y para mí significó un punto de llegada de una investigación que comenzó desde mi tesis doctoral sobre el concepto de derecho subjetivo en la teoría del derecho contemporáneo. La preocupación principal que animó mi investigación fue el comprender un aspecto importante de los problemas relacionados con los derechos humanos, la forma en que hablamos de ellos. Desde luego que hay cosas más importantes respecto a los derechos humanos, como trabajar y luchar por que se realicen, se cumplan y evitar su violación, pero creo que aclarar algunas cuestiones conceptuales ayuda a trabajar mejor en favor de ellos. Trataré de hacer un balance breve de las principales ideas del libro de cara a lo que pienso debería tener una teoría de los derechos hoy día. Resumo estas ideas en los siguientes puntos. A. Una teoría de los derechos debería darnos una visión unificada del concepto de derecho subjetivo, tanto en contextos jurídicos como en contextos no jurídicos como la moral o la política. Tal teoría, B, tendría que distinguir entre valores y derechos y, en tal medida, entender su relación con los deberes. Asimismo, proporcionar una explicación de lo que son los derechos morales. C. El concepto de derecho subjetivo tendría que ser neutral respecto del tema de quiénes pueden ser titulares de los derechos. Tendríamos que rechazar entonces definiciones individualistas de lo que son los derechos. Y D. Una teoría estructural o analítica de los derechos debería diferenciarse hasta cierto punto de las teorías ético-políticas sobre los derechos. Esto es, por ejemplo, no confundirse con algunas tesis liberales. Número 1. Una concepción unificada de los derechos. El concepto de derecho subjetivo es un concepto clave no solo para el derecho, sino también para cualquier sistema normativo, incluida la moral.
La expresión derecho subjetivo, a la cual estamos muy apegados los juristas, no es sino una forma de hablar de los derechos concebida por los teóricos alemanes en el siglo XIX. Suele atribuírsele al jurista alemán Bernard Winchell, quien la utiliza a partir de una distinción que había ya realizado Savigny entre sentido objetivo y subjetivo del derecho. Antes de que el uso de esta expresión se generalizara entre los juristas, se usaban expresiones como la de derechos naturales, derechos del hombre, derechos del ciudadano. Las primeras teorías modernas sobre los derechos los concibieron como parte de una justificación del poder político y sus límites. Thomas Hobbes los entendió como derechos naturales, el derecho a sobrevivir y la libertad, que tiene el individuo y que al suscribir el pacto social para crear el Estado lo cede en favor de éste. Para Locke, los hombres poseen derechos innatos como la vida, la libertad y la propiedad, que deben ser garantizados por el poder que surge del contrato original. Pero los individuos ceden solo una parte de tales derechos, pues estos son inalienables. Si el Estado no los respeta, cabe oponer legítima resistencia por incumplir el pacto, ya que el derecho a resistir la opresión es otro de estos derechos naturales. Esta concepción justnaturalista de los derechos tenía un ingrediente revolucionario y logró servir de fundamento a una serie de movimientos sociales durante el siglo XVIII. El reflejo más claro de su influencia lo vemos en la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia y la misma Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Más adelante en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en las constituciones liberales del siglo XIX. Sería un error creer que en estos documentos el concepto de tener un derecho fuese una idea exclusivamente jurídica. La misma idea del derecho objetivo, digamos, no estaba escindida ni de la moral ni de la política. Pero desde fines del siglo XVIII comenzaron a realizarse fuertes críticas de todo signo contra el justnaturalismo, que se agudizaron durante los siglos XIX. Por razones de muy diverso tipo, se puso en entredicho la concepción de los derechos naturales. Autores como Savigny, padre de la escuela histórica alemana, Bentham, padre del utilitarismo inglés, y Marx, entre otros, enfilarán sus críticas en contra de los derechos naturales y los derechos del hombre por considerarlos construcciones irracionales que carecen de sentido, meras abstracciones formales que defienden los intereses de una clase, la burguesía, y que se olvidan del hombre concreto, dirá Marx, por ejemplo. Estas críticas abonarían el terreno para que una concepción justpositivista de los derechos se consolide a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las discusiones y la teorización sobre los derechos comenzaron a ser dominadas por los juristas positivistas, quienes dejarán de hablar poco a poco de derechos naturales, como ya dijimos, y hablarán entonces poco a poco solo de derechos subjetivos, entendiéndolos ya como un concepto exclusivamente jurídico. Posiciones particularmente radicales como la de Hans Kelsen terminarán por concebir a los derechos subjetivos como una forma accesoria de dar cuenta de una relación jurídica donde existe un deber. Es la noción de derecho reflejo de Kelsen, pero que no cumple, dice, una función relevante, salvo cuando lo entendemos como un poder jurídico, diríamos una acción procesal, para reclamar el cumplimiento de dicho deber. Derecho subjetivo en sentido estricto, diría Kelsen. Esta concepción de los derechos se extendió y dominó buena parte del pensamiento jurídico del siglo XX. En algunos países, como el mío, por ejemplo, incluso hoy día, sigue siendo la visión dominante entre los abogados. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la preocupación por los derechos humanos resurgió. Una concepción ético-política de los derechos reaparece con fuerza en la arena político internacional. A la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos le sigue el fenómeno de la proliferación y reconocimiento internacional de ellos. Los juristas tuvieron entonces que repensar sus teorías, pero ahora los filósofos nuevamente participarán significativamente en esta labor. Se partía en general de un acuerdo en defender la importancia de los derechos humanos, pero había pocos acuerdos sobre la forma de justificarlos. Las teorías justnaturalistas que en un inicio resurgieron demostraron muy pronto sus limitaciones.
A Kelsen se le empezará a reprochar su visión reduccionista de los derechos, insuficiente para dar cuenta de lo complejo que es hablar sobre ellos, y porque con su teoría es imposible dar una buena explicación de lo que son los derechos humanos. Sin embargo, tanto la concepción kelseniana como las corrientes realistas ya habían abonado el terreno para desmitificar ciertas ideas en torno a los derechos, para hacernos comprender que no se trataban de ningún tipo de entidad misteriosa y que había mucha metafísica heredada del justnaturalismo que nos distorsiona la idea que tenemos de ellos. Trabajos más recientes como los de Bobbio, Hart, Dworkin, Raz, Wellman, Nino, Alexi, Ferraioli, entre muchos otros, han hecho grandes aportes para dejar atrás las visiones reduccionistas de los derechos e intentar construir teorías que nos ayuden a entender qué son los derechos y qué son todas esas concepciones específicas que tenemos de ellos: derechos humanos, derechos fundamentales, derechos positivos, derechos negativos, derechos morales, jurídicos, derechos individuales, colectivos, universales, particulares y un largo etcétera. Hoy día solemos referirnos a los derechos de múltiples maneras, solemos usar distinciones y clasificaciones, y lo que es importante, solemos hacer uso de la idea en contextos no jurídicos o sencillamente usar nociones no jurídicas de los derechos. Una teoría analítica o estructural de los derechos debe ser capaz de dar cuenta de lo complejo que es hablar de los derechos, de explicar la forma en que comúnmente se habla de ellos, pero sobre todo capaz de poder construir una manera más coherente y completa de concebirlos. Esta teoría no puede ser una teoría que explique únicamente lo que es tener un derecho en contextos jurídicos, como sucedió con las teorías positivistas. Es necesario una teoría más general que explique los usos de esta noción también en otros ámbitos, sobre todo en la moral y la política, que puede explicar no solo las diferencias, sino también las semejanzas y las relaciones que hay entre estos conceptos. Cuando propongo una teoría unificada de los derechos, estoy pensando en una teoría que no borre estas similitudes, sino que las explicite y las enfatice. Punto 2. Derechos morales, valores y derechos. Un segundo problema al que trato de enfrentarme, no sé si con mucho éxito, es el de los derechos morales. Precisamente sostener que la noción de derecho no es exclusiva del ámbito jurídico implica tener que ofrecer una caracterización de otras nociones centrales diferentes. La más importante, sin duda, es la concepción de los derechos morales. Siguiendo a Hart, podemos decir que demandar o exigir un derecho es invocar principios o reglas, una forma abreviada de apelar a razones certificadas por tales principios como relevantes, aplicables u obligatorios. El que el lenguaje de los derechos nos ahorre esfuerzos argumentativos no significa que los derechos no tengan apoyo en razones válidas. Los derechos morales, suponemos, son resultado de un tipo de razones morales de especial peso que en ciertas circunstancias colocan al sujeto en una posición privilegiada para exigir, demandar o disfrutar algo, para imponer a otros deberes, sujeciones e incompetencias. El titular de un derecho está en mejor posición, cuenta con más razones o razones de más peso, que quien hace una súplica, ya que éste, suponemos, no está en posición de hacer una exigencia o demanda. Su situación es similar a la de quien pide un aventón en la carretera, no sé cómo se llama aventón aquí. Que lo ayuden. Bueno. No, aventones que te lleven de un lugar a otro. Sí, sí. Un stop, sí, autostop. Pero o sea, que no tengas manera de transportarte de un lado a otro y te lleven. Sí, es así. Pero la diferencia no descansa en la forma en que pedimos o solicitamos algo, sino en las razones que apoyan nuestra posición o nuestra petición. En ocasiones se afirma, en contra de la idea de los derechos morales, su poca o nula importancia o eficiencia práctica. Se afirma que estos derechos son incapaces de hacerse cumplir. Efectivamente, podemos reconocer sin ningún problema que los derechos morales no ayudan mucho en ciertas circunstancias. Pero esto no tiene por qué verse como algo en contra. En muchas circunstancias que padece nuestro mundo, no suelen servir de mucho ni leyes, ni tratados, ni deberes legales, ni derechos jurídicos, ni siquiera el recurso a la fuerza.
Los derechos morales son necesarios para el respeto y la dignidad de las personas, pero no son suficientes de ningún modo para garantizarlos. El análisis de los derechos como pretensiones o demandas implica solo que el titular del derecho, por virtud de éste, se encuentra en una posición moral de hacer una demanda válida en contra de otros, no necesariamente que esté en una posición fáctica o política de hacer tales demandas sin que le partan la cara. Como afirma Wellman, demandar es una apelación a los fundamentos de nuestro derecho y de este modo a las razones más que a la fuerza. En el caso de los derechos morales, se apela a las razones morales directamente y no a la garantía jurídica o política que pudieran tener o no. Se trata de enunciados que implican alguna conclusión moral a partir de ciertos valores. El problema de caracterizar a los derechos como razones es que tenemos que responder a la pregunta sobre qué clase de razones morales son aquellas que reconocemos como derechos, y esta no es una tarea sencilla, aunque no tiene que ser una tarea imposible. Yo he encontrado interesante explorar una respuesta a partir de algunas ideas de Raz, para que en las razones que apelan al bienestar individual se combinan con razones que apelan a intereses de otros o con intereses generales para arribar a una especie de conclusión intermedia en el razonamiento práctico, conclusión que no sería otra cosa sino un derecho. Esta idea de derechos como conclusiones intermedias quizá es hasta cierto punto compatible con la idea, muy vaga por cierto, de Dworkin, de que los derechos básicos implican un triunfo frente a consideraciones de carácter utilitarista o mayoritario. La idea de triunfo puede entenderse como un logro político, pero también podría verse como un logro de ciertos argumentos morales en contra de otras consideraciones, o del triunfo en el razonamiento práctico de ciertos valores frente a otros. Una consecuencia de esta manera de concebir los derechos morales es que podemos diferenciar entre las razones y los valores que justifican los derechos y lo que estos derechos son. Los derechos reflejan o son resultado de los valores y las razones, pero no son por sí mismos esos valores. El valor de la autonomía individual nos ha llevado a defender la existencia de una serie importante de derechos, desde unos muy abstractos hasta otros más concretos. Y cada vez que pensamos en nuevos derechos, ciertos valores, la autonomía por ejemplo, nos sirven de criterio para justificar la existencia moral de un nuevo derecho. Pero un valor como este, o como la libertad o la dignidad, puede justificar también el surgimiento de obligaciones, sin necesidad de postular algún derecho correlativo. En otro lugar, he tratado de mostrar cómo la discusión sobre la correlatividad de derechos y obligaciones, concretamente el tema de si algunos de ellos tienen prioridad sobre el otro, es un asunto mal planteado. Una de las razones es que quienes se inclinan de un lado o del otro de esta contienda asumen implícitamente que alguno de ellos se identifica o confunde con el valor. Por ejemplo, el valor de la vida humana se confundiría con el deber de no matar a otro, o en su caso con el derecho de vivir. Dworkin, por ejemplo, convierte el derecho a igual consideración y respeto en un superderecho que se encuentra por encima de todos y de cualquier deber. En su caso, claramente se puede ver cómo ese superderecho se confunde con el valor de la dignidad humana y por ello de él pueden derivarse todos los demás derechos y deberes. Aclarar la diferencia entre valores y derechos nos ayudará a localizar algunos malos entendidos en discusiones sobre derechos. Más adelante veremos cómo es útil para replantear algunos argumentos de los liberales en su confrontación con los comunitaristas o los multiculturalistas. Punto 3. Derechos individuales contra derechos colectivos. Hablar de derechos colectivos o de derechos de los pueblos, de minorías, de grupos, es quizá tan antiguo como hablar de derechos individuales. Sin embargo, el desarrollo teórico de ambas nociones no ha sido paralelo. Mientras muchos autores modernos y contemporáneos han teorizado sobre el concepto de derechos individuales, poca ha sido la atención que se le ha dado al concepto
de derechos colectivos. En tiempos más recientes, la idea de derechos colectivos ha tomado mayor importancia en las discusiones políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos pactos internacionales de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, dos pactos internacionales establecieron que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y se reconocieron algunos derechos a las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Hace muy poco, por ejemplo, se acaba de aprobar la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas. Desde hace unas décadas, principalmente el comunitarismo ha atribuido a las comunidades o grupos un peso moral importante. Además, ciertos grupos aborígenes e indígenas han realizado reivindicaciones políticas para obtener un mejor trato y evitar discriminaciones por motivos raciales, religiosos o culturales. Muchos de estos reclamos se han planteado en términos de derechos, no de los individuos que conforman el grupo, sino de los grupos en sí mismos. De aquí que el debate sobre los derechos colectivos haya tenido un especial peso en estas últimas décadas y haya tenido repercusiones político-jurídicas notorias. La discusión académica ha tenido especial importancia en Canadá y Estados Unidos, pero ha repercutido con fuerza en el resto del mundo debido a que ha servido de justificación a las demandas de algunos grupos etnolingüísticos u otro grupo de minorías. La revisión del concepto de derechos colectivos parte de una revisión del concepto mismo de derechos subjetivos. Una muestra de algunas definiciones de autores relevantes nos arroja que en la mera definición de lo que se entiende que es un derecho, se precisa que el titular del derecho es un individuo. Aquí, al pie de páginas, reproduzco, por ejemplo, la definición de Dworkin, pero uno puede encontrar muchísimas definiciones de este estilo. Desde el punto de vista analítico estructural que defiendo, considero que este compromiso con el individualismo es innecesario, conceptualmente innecesario, que se pueden ofrecer sin muchos problemas una caracterización más neutral, lo llamo, de lo que son los derechos. Tal alternativa podría ser una definición como la de Raz, y es solo un ejemplo. X tiene un derecho, sí y solo si X puede tener derechos y un aspecto de su bienestar, del bienestar de X, su interés, es una razón suficiente para imponer un deber sobre otra persona. Y sobre la capacidad para poseer derechos, afirma el mismo Raz, que un individuo es capaz de tener derechos si solo algún aspecto de su bienestar es un valor último o se trata de una persona artificial, por ejemplo, una corporación. Lo que me interesa resaltar de esta definición es que Raz distingue entre lo que sería el concepto de tener un derecho y deja aparte el problema de definir quiénes pueden ser titulares de derechos. Una teoría de los derechos, al menos una teoría estructural o analítica, debería separar estas dos cuestiones con claridad. Las posturas que parten de una definición que coloca al individuo como el titular único de los derechos tendrán que negar que existen derechos colectivos y tendrán muchos problemas para incorporar en su teoría a los grupos, a las asociaciones, otro tipo de colectividades con las que suele operar el lenguaje jurídico. Lo que la tradición legal ha hecho es hablar de los grupos o corporaciones como si fueran personas, es decir, como personas morales, haciendo una ficción. Una teoría de los derechos como posiciones o relaciones como la de Hoffel o la que adopta Alexi nos permite ver a los derechos desde un punto de vista estructural, como una relación triádica cuyo primer miembro es el portador o titular del derecho, A, un segundo miembro, el destinatario del derecho, B, y un tercer miembro, el objeto del derecho. Más o menos la estructura sería: A tiene frente a B un derecho ajeno. De esta definición estructural surgirán cosas totalmente diferentes según lo que se coloque en lugar de A, B y G. Cuando nos referimos a los derechos colectivos, tenemos el problema de hablar de ellos de manera muy amplia.
y de no saber cuál es el criterio que usamos para caracterizarlos. Atendiendo a la estructura triádica de los derechos que acabo de mencionar, surgen tres tipos de cuestiones. La primera, cuando el titular del derecho, ¿sí?, es un individuo o un grupo o una comunidad. La segunda, cuando el objeto del derecho es un bien individual o un bien colectivo. Y la tercera, cuando el destinatario es a su vez otro individuo o un grupo. ¿Sí? La combinación de estas variables resulta en derechos muy distintos que dan lugar a diferentes problemas. Normalmente hablamos de derechos colectivos cuando el titular de un grupo es un grupo o cuando el objeto es un bien colectivo. Considérese de esta manera los siguientes 4 enunciados. Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. 2. La universidad es propietaria de la mejor computadora del país. 3. Pedro tiene derecho a un ambiente sano. Y 4. Pablo tiene derecho a las prestaciones de su contrato colectivo de trabajo. En el primer caso, se hace referencia tanto al titular colectivo como a un bien colectivo, es decir, una comunidad indígena que tiene un derecho a la autodeterminación. En el caso 2, se refiere a un titular colectivo, pero a un bien individualizable. La universidad es propietaria de una computadora. En el tercer caso, se hace referencia a un individuo y a un bien público. Pedro tiene derecho a un ambiente sano. Y en 4 se hace referencia a un individuo, miembro de un sindicato, y a ciertos bienes individualizables, es decir, derechos que surgen de un contrato colectivo. De algún modo, tanto en el lenguaje jurídico como en el lenguaje común, solemos referirnos a cada uno de estos 4 enunciados como derechos colectivos, o al menos distintos autores se refieren a este tipo de derechos como derechos colectivos. Por eso algunos autores rechazan que pueda tener alguna utilidad hablar de derechos colectivos cuando este término hace referencia a cosas tan poco homogéneas. La ambigüedad del término, sin embargo, no es una razón tan poderosa como para abandonarlo, máxime cuando su significado puede aclararse por el contexto en que se utiliza. Voy a agregar un poco a lo que viene en el texto, que lo que yo he trabajado sobre derechos colectivos me ha permitido, digamos, arribar a que algunas de estas nociones tendrían que depurarse, ¿sí? y señalar que es relevante hablar de derechos colectivos únicamente cuando hay un titular colectivo, ¿sí?, una comunidad, un pueblo, ¿sí?, o cuando existen bienes colectivos que no son necesariamente susceptibles de individualizarse, ¿sí? Pero eso, digamos, no lo voy a explicar aquí. Aquí sencillamente lo que pretendo señalar es que una teoría tendría que dejar el tema de la titularidad de los derechos como una cuestión aparte. Es decir, que una cuestión es el concepto, ¿sí?, de lo que es tener un derecho, y otro problema es quiénes pueden tener derechos, quiénes pueden ser titulares de derechos. Y eso enseguida voy a ver o a tratar de poner algún ejemplo porque es importante. 4. La teoría liberal de los derechos. Como se puede observar hasta ahora, muchos de los problemas conceptuales o estructurales de la forma en que hablamos de los derechos están muy conectados con una concepción liberal de ellos. Adaptar y depurar la forma de entender los derechos y su lenguaje no podría dejar de afectar la concepción liberal de los mismos. En el libro, en un capítulo especial, defiendo esta concepción, la liberal, contra algunos ataques de corrientes comunitaristas y republicanas, pero a su vez señalo lo que creo son errores conceptuales en que se basa en ocasiones el liberalismo. Algunos liberales pueden estar en contra de los derechos colectivos
pero no por creer que el concepto mismo es ininteligible o que solo puede hablarse con propiedad de derechos individuales. Pueden estar en contra, por ejemplo, de los derechos sociales, pero no por creer que la noción de derechos sociales es una contradicción en sus términos. Esta es una polémica que yo tuve con Fernando Atria en un número de discusiones, donde él reproduce no una visión que solo él sostenga, sino una visión que sostienen muchos otros autores. En el caso de Atria, pues no desde una posición liberal, pero hay otros que lo sostienen desde una posición liberal, diciendo que hablar de derechos sociales es una contradicción en sus términos, que los derechos son esencialmente individuales y no puede concebirse una noción de derechos sociales, que es una especie de oxímoron. Cuando algunos liberales abordan el tema, por ejemplo, los derechos comunitarios, suelen asumir dos afirmaciones, ¿sí? Los valores de autonomía, libertad, dignidad, igualdad, ¿sí? Valores liberales, tienen prioridad sobre otros valores, valores derivados de los colectivos, de los atribuidos a los grupos, etcétera, o en otros términos, que estos valores prevalecen frente a cualquier valor que pueda tener una comunidad, o que pueda tener una comunidad o pertenecer a una comunidad. ¿Sí? Y por otro lado, sostienen que los derechos liberales deben prevalecer siempre sobre derechos colectivos o comunitarios en caso de conflicto. ¿Sí? Aquí me estoy refiriendo sobre todo a algún tipo de liberales que han aceptado, ¿sí?, que existen algunos valores que surgen del pertenecer a la comunidad. ¿Sí? Desde luego hay algunos que rechazan que exista cualquier valor de pertenecer a una comunidad o que una comunidad pueda tener algún valor, ¿sí? Son todavía posiciones más radicales. Pero hay muchos autores que asumen que sí puede existir algún tipo de valor, ¿sí?, pero ese valor siempre va a ser inferior a los valores liberales. En todo caso, la segunda afirmación, la de que los derechos prevalecen siempre, ¿sí?, sobre los derechos liberales sobre los comunitarios, no se sigue automáticamente de la primera. Afirmar ambas sin entender que el paso no se da de manera automática genera que el liberalismo adquiera cierto perfil intolerante, que minimiza la importancia y oscurece el tipo de conflicto que puede existir entre derechos individuales y colectivos. Muchos derechos liberales, pensemos en la libertad de expresión, por ejemplo, son considerados valiosos por su contribución a la autonomía y a la dignidad de las personas. Los consideramos valiosos además si están distribuidos igualitariamente, esto es, en tanto contribuyen no solo al bienestar del individuo, sino también en la medida en que contribuyen al logro de fines colectivos, una sociedad tolerante y plural que se beneficia de la libertad de expresión. El peso o fuerza de los derechos no debe ser entendido como algo independiente de los bienes colectivos que promueven o protegen tales derechos, menos aún como algo esencialmente opuesto a ellos. Esta es básicamente la tesis que Raz sostuvo contra Dworkin en Morality of Freedom. La justificación de la importancia que les otorgamos a los derechos depende entonces no solo de sus conexiones con intereses individuales, sino de su conexión con bienes colectivos. El mero interés individual que ayuda a promover no explica toda la importancia que les solemos conceder a los derechos en los sistemas liberales. Del hecho de afirmar la prioridad de ciertos valores liberales, no se sigue que todos los derechos que sirven a tales valores o que derivan su justificación de ellos prevalezcan automáticamente sobre otros derechos colectivos. Si aceptamos, por ejemplo, con Raz, Margalit o Kymlicka, que el valor de la autonomía individual puede llegar a justificar algunos derechos colectivos, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a una lengua, a educación bilingüe, al desarrollo, a la autonomía política o administrativa de una comunidad, no se ve por qué estos derechos tengan siempre que ceder ante algún derecho individual.
la relación o el nexo entre los valores y los derechos es algo que hay que establecer con cuidado. Podemos decir que normalmente el respeto de ciertos derechos individuales nos lleva a una protección de los valores liberales. Esto no significa que esto ocurra siempre, en todos los casos, ni en la misma medida. El conflicto entre derechos liberales y colectivos en una teoría liberal que acepta la posibilidad de que algunos derechos colectivos estén fundados en la autonomía o en algún otro valor liberal, no se resuelve dándole prioridad total a los derechos liberales, sino ponderando las condiciones y circunstancias mismas del conflicto e inclinándose por aquel de los derechos que logre una mayor protección del valor, por ejemplo la autonomía, y menores consecuencias o daños a los individuos o a los individuos que componen un grupo cuyo derecho se sacrifica. De modo que aquí concluye la presentación, pero quiero solo terminar resaltando algunas cosas. Hacer algunas distinciones, entonces, conceptuales, que esa ha sido una de mis tesis, a la teoría de los derechos, y buscar una teoría, digamos, que depure un poco el lenguaje de los derechos, y separarla de esta concepción liberal, digamos, que ha influido muchísimo en la manera en que pensamos sobre los derechos, implica, por un lado, una defensa indirecta del liberalismo frente a los ataques comunitaristas, republicanos, ¿sí?, que atacan la idea de los derechos como algo perverso, ¿sí? Pero por otro lado también implica hacerle algunos ajustes a algunas tesis liberales, ¿sí? Aunque no ha sido mi intención propiamente explorar todas las implicaciones que tendría un ajuste de nuestro lenguaje de los derechos sobre la teoría liberal, me he ocupado quizá más de defenderla de los ataques comunitaristas, republicanos, ¿sí? Creo que por ahí todavía hay un campo importante en que se debe explorar. Y hay un concepto que tampoco yo he desarrollado, es decir, me he centrado muchas veces a escribir sobre el concepto de derechos morales, pero faltaría también escribir algo más sobre el concepto de lo que es un derecho en el ámbito de la política, ¿sí? Yo sostengo, por ejemplo, que hay una noción política de tener un derecho que está conectada con la concepción moral, pero que no es idéntica a ella. Tampoco es idéntica a la concepción jurídica de tener derechos, ¿sí? Entonces, quizá explorando justamente las teorías liberales que dan cuenta de una concepción política de los derechos, ¿sí?, se logre hacer estas distinciones, es decir, ¿qué parte de la explicación liberal depende más bien de una doctrina, ¿sí?, y no depende de una concepción más amplia, que no necesariamente es la que adoptan a veces los textos jurídicos, ¿sí?, que no está presente, por ejemplo, en otras doctrinas que podrían, no liberales o de otro tipo de liberalismo, que podrían también asumir el lenguaje de los derechos. Entonces, hay doctrinas, por ejemplo, multiculturalistas, que adoptan perfectamente el lenguaje de los derechos, ¿sí?, pero este lenguaje es un lenguaje ya muy distinto al del liberalismo, ¿sí? Entonces, la teoría que yo estoy proponiendo, una teoría le llamo estructural de los derechos, una teoría analítica, tendría que dar cuenta al menos de las nociones básicas, de las reglas básicas de cómo hablamos sobre los derechos, de hacer una reconstrucción más coherente de nuestras nociones, que nos permita entonces usarlas con propiedad o con cierta propiedad en distintos ámbitos. No es una labor, y no ha sido mi intención, hacer una descripción de cómo se usa el lenguaje de los derechos en la práctica. Digo, tampoco puedo, no lo ignoro, es decir, no ignoro cómo se usa este lenguaje en la práctica, pero el título del libro a veces puede ser engañoso, es decir, no pretendo hacer una descripción de cómo se usa en todos los ámbitos, pero sí a partir de ciertos usos básicos,
y de ciertas teorías y de cierta teorización sobre ellos, llamar la atención de que se trata de un lenguaje que cruza el ámbito moral, el ámbito político y el ámbito jurídico, y que el gran error, digamos, el gran error de los juristas, sobre todo en el siglo XX y parte del siglo XIX, fue creer y hacerles creer incluso a los filósofos que se trataba de un concepto estrictamente jurídico. Bueno, yo con esto concluyo la presentación y nos vamos a un... Muchísimas gracias.